quiero agradecer a todos ustedes especialmente por la valentía de estar aquí tan temprano hoy en la mañana. Creo que la presentación de Lorenzo destaca algo muy particular y es la centralidad de los organismos electorales. Y esa centralidad, pienso, tiene que ver con una creencia fundamental para todos nosotros, y es que así como para los economistas el principio de competencia económica es lo que garantiza el buen funcionamiento de los mercados, cuando pensamos en la democracia, el principio de competencia política es lo que garantiza el buen funcionamiento, el funcionamiento efectivo de las normas democráticas. Sin embargo, y este es el tema al que quisiera referirme hoy, creo que hoy en día en América Latina hay una fuente de preocupación, y es que la competitividad de algunos sistemas políticos, lo que podríamos conceptualizar como competencia efectiva de los sistemas de partidos, se está reduciendo consistentemente en algunos países. Al menos en 5 países hemos visto una reducción progresiva de la competitividad del sistema. Entonces lo que quisiera hacer hoy es revisar un poco las condiciones bajo las cuales llegamos a esta situación. Y para eso creo que de algún modo tenemos que retroceder hasta los años 80 de alguna manera. Como ustedes recuerdan bien, en los años 80 hubo un momento histórico muy particular en el cual, al mismo tiempo que los países latinoamericanos en su gran mayoría transitaban hacia la vida democrática, se produjo también un colapso de un buen número de sus economías, bajo la presión de la deuda externa y la hiperinflación. Y la respuesta frente a esta crisis económica fue, en la gran mayoría de los países, la adopción de políticas neoliberales con mayor o menor grado de compromiso con esas políticas, que lograron, en muchos casos, de nuevo, los resultados variaron por país, pero lograron en muchos casos una primera fase de crecimiento económico y de atracción del capital externo, fueron relativamente exitosas en términos de controlar la inflación, pero, de nuevo, en la mayor parte de los países fracasaron en el largo plazo en términos de crear crecimiento sostenido. Y esto lo que produjo hacia fines de los años 90, en buena parte de los países latinoamericanos, fue una crisis de crecimiento que se manifestó en tasas de crecimiento bajas, desindustrialización y crecimiento del desempleo. Simplemente para darles una idea, entre 1995 y 2002, es decir, este periodo neoliberal, si quieren llamarlo de esa manera, la tasa de crecimiento promedio durante este periodo de crecimiento económico per cápita promedio para países como Brasil, México o Perú estuvo por debajo del 1%, es decir, fue una tasa de crecimiento muy ajustada, mínima. Y la tasa de crecimiento durante este periodo, 95 al 2002, para países como Argentina, Uruguay, Ecuador o Venezuela fue una tasa de crecimiento negativa, es decir, que en promedio la economía se contrajo durante este periodo. El resultado de esta crisis económica fue, en primer lugar, ciertos patrones de inestabilidad política, y varios presidentes fueron expulsados del poder durante este periodo, no necesariamente a través de una intervención militar, pero sí a través de protesta civil o juicio político por parte del Congreso. La otra consecuencia, sobre la cual creo que Noam va a hablar después, fue la implosión de los sistemas de partidos en varios países y el desgaste de los partidos tradicionales. Y en buena parte de los países, el caso peruano es un poco diferente, el caso mexicano es diferente, pero en buena parte de los países quienes se beneficiaron de esta crisis del sistema, ya no solo económico, sino también político, fueron quienes Rosario Queirolo ha denominado como la izquierda incontaminada, es decir, partidos de izquierda o sectores que habían estado excluidos del poder hasta ese momento y que eran la única alternativa creíble para la población frente a los partidos tradicionales en términos de proponer una alternativa nueva de política económica. Esta izquierda no contaminada en realidad fue y es un grupo muy diverso de actores muy distintos, ¿verdad? En Venezuela esta izquierda no contaminada estuvo representada por un militar revoltoso, en Paraguay estuvo representada por un ex obispo, en Ecuador estuvo representada por un economista sin ninguna conexión partidaria, en Bolivia estuvo representada por el líder de movimientos sociales.
Entonces, esta configuración fue particularmente diversa y generó, eventualmente cuando estas personas llegaron al poder, generó una gran diversidad también en términos de la experiencia política previa y sobre todo el compromiso con la democracia, que es el tema que quisiera enfatizar. Lo que todos estos nuevos actores que llegaron al poder a fines del siglo XX tuvieron en común es que se beneficiaron de un momento de expansión económica que se produjo a partir de 2003. A partir de 2003, en parte como consecuencia de la expansión de los mercados asiáticos y de la política china de globalizar su economía, lo que vemos es un boom creciente en los precios de las materias primas. Y esto ha generado lo que Jaime Ross, un economista mexicano, denominó la pesadilla de Previs, porque lo que vemos en este periodo, entre 2003 y 2010, es una revalorización de los valores de las materias primas frente a los productos industrializados. Entonces, la expansión de los mercados asiáticos produjo una revaluación de los términos de intercambio en favor de las materias primas y de los productos primarios como la soja producida en Argentina, Uruguay o Paraguay, los minerales producidos en Bolivia y en Perú, así como el gas, el petróleo producido en Ecuador y en Venezuela, etc. Lo que esto significó fue un nuevo momento de crecimiento económico que realmente transformó la región de una manera increíble. Entre 2003 y 2010, las tasas de crecimiento reportadas en promedio anual son del 7% para Argentina, y esta tasa de crecimiento hay que tomarla con cierta cautela porque Argentina tiende a dibujar sus números económicos, pero claramente es una tasa de crecimiento alta y positiva. En promedio, las tasas para Perú y Uruguay fueron del 5%, para Venezuela del 4%, Brasil y Chile del 3%. Simplemente para darles una idea de lo que esto significa, si tenemos una tasa de crecimiento del 3%, que en principio no parece mucho, durante un periodo continuado de 10 años, al final de esa década, que en términos históricos no es tanto, un tercio de toda la economía, más de un tercio de toda la economía, bienes, servicios y empleos, es completamente nuevo. Ese es el tipo de transformación que vivió América Latina. Y esa transformación económica produjo los recursos para que estos gobiernos pudieran atacar los legados sociales del periodo neoliberal. Y entonces, vemos durante este periodo una expansión de las políticas sociales, sobre todo las políticas de transferencia de ingresos focalizados, ¿verdad? Que es como la gran política estrella de este periodo, Bolsa Familia en Brasil, el Bono de Desarrollo Humano Ecuador, el Bono Juancito Pinto en Bolivia, etc. Estas políticas han sido especialmente eficientes y sumamente exitosas. Y también vemos un modelo algo diferente en el caso venezolano, que es el modelo de las misiones, que es menos eficiente, pero quizás políticamente más efectivo, que consiste en distribuir directamente bienes y servicios a través de programas estatales con movilización popular como parte de los programas. En cualquier caso, lo que produce este periodo es una reducción de la desigualdad y sobre todo de la pobreza. El tema de la desigualdad todavía es un poco más controversial, pero claramente una reducción de la pobreza que no es simplemente un efecto, creo, automático del crecimiento económico, ¿verdad? Hay un artículo de Morgan y Kelly muy interesante que muestra que cuando los países invierten menos del 3% de su Producto Bruto en inversión social, en salud y educación, cuando esta inversión es baja, el crecimiento económico en realidad aumenta la desigualdad, porque los únicos que se benefician del crecimiento económico son los ricos que tienen capacidad para beneficiarse de esa expansión. Y mientras que cuando los países invierten mucho en gasto social, más del 7%, el crecimiento económico se distribuye de manera pareja y reduce la desigualdad. Ahora, lo que quiero destacar es que esta expansión económica también generó los recursos para que muchos gobiernos utilizaron las ventajas del Estado para reducir la competencia política en las elecciones, ¿verdad? Y hay varias señales de esto. Existe lo que se ha producido en varios países, lo que Kurt Wayland llama legalismo discriminatorio, es decir, el uso arbitrario del poder del Estado para perjudicar a la oposición y beneficiar al partido en el gobierno.
Silvio Weisberg, en un libro reciente, habla de las políticas de medios de varios gobiernos en Ecuador, en Venezuela y en Argentina, que son políticas que tienden, él habla de un patrimonialismo mediático, son políticas que promueven, en teoría, la diversidad en el discurso público, pero en realidad lo que hacen es reducir los espacios legales para los medios de comunicación de oposición y conformar un sistema de medios leal al presidente en términos personales. Kent Eaton habla de la recentralización, los procesos de recentralización en países como Ecuador, Bolivia y Venezuela. Son países que habían descentralizado su política en los años 90 y ahora los presidentes han utilizado técnicas diversas para recentralizar sobre todo el control administrativo y financiero. Todo esto lo que hace es una reducción consistente de los índices de competencia política, si miramos la composición de las legislaturas, que se han manifestado de manera reciente, en los últimos 10 años más o menos. La pregunta es, ¿por qué sí en algunos países y no en otros? Esto no ha ocurrido en todos los países gobernados por la izquierda, por supuesto no ha ocurrido en Uruguay, no ha ocurrido en Brasil, para donde todavía existe una competencia política vibrante, y esta es la pregunta que creo que hay que dejar abierta para la segunda vuelta. Es importante tener algún criterio para poder diferenciar cuándo un partido es sistemáticamente exitoso porque tiene una marca muy fuerte y cuándo vemos una erosión preocupante de la competitividad y cómo podemos discriminar distinguir entre estas dos situaciones. Me parece que lo primero que tenemos que establecer es si hay efectivamente una reducción del pluralismo político en el siglo XXI en algunos países. Y una forma simple de verlo es ver cuál es la relación de fuerzas entre gobierno y oposición en el Congreso, en el Parlamento. Hace algunos años, con David Altman, construimos un índice de lo que llamamos competencia efectiva, que mide básicamente la relación de fuerzas entre el tamaño del partido o los partidos de gobierno en el Congreso, si hay una coalición, y los partidos de oposición. Y entonces, si este índice tiene un valor de 1, significa que estas fuerzas están muy equilibradas en la legislatura. A medida que el índice se acerca a un valor de 0, eso significa que la oposición es muy débil frente al gobierno. A fines de los años 90, el valor de este índice para países como Argentina o Bolivia estaba muy cerca de 0.9. Y para países como Ecuador y Venezuela tenía valores prácticamente de 1. Es decir, que había un balance muy fuerte de fuerzas. Hoy en día estos valores se acercan a 0,6 en Argentina y Bolivia. Tiene un valor de más o menos 0,5 en Venezuela, perdón. Y tiene un valor de 0,25 en Ecuador. Con lo cual vemos una expansión del peso relativo de las fuerzas de gobierno frente a las fuerzas de oposición en los congresos. Ahora, lo que quiero destacar es que este desbalance es el producto en realidad no es producto simplemente de la fortaleza de la marca de los partidos, sino que tiene que ver especialmente con una estrategia sistemática de utilizar los recursos del Estado, del poder político, para construir una ventaja relativa del partido en el poder. Entonces, hay un uso discrecional del empleo público, hay un uso discrecional de la publicidad, de las empresas públicas, hay un uso discrecional de todos los recursos que tiene el poder a su alcance. Y de aquí la idea de Weiland del legalismo discriminatorio, ¿verdad? El gobierno utiliza los recursos legales que tiene de manera arbitraria para crear esta ventaja. Entonces creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que cada una de estas diferencias en términos de las ventajas electorales del gobierno tomadas de manera aislada parecen ser simplemente un episodio de éxito gubernamental, pero lo que estamos viendo en algunos países es un síndrome más sistemático, ¿verdad? Que tiene que ver con esta estrategia global del gobierno, que de nuevo no es un problema sistemático de los gobiernos de izquierda, porque no lo hemos visto en Brasil, no lo hemos visto en Uruguay, y hemos visto en el pasado gobiernos de derecha haciendo cosas muy parecidas en América Latina. Así que creo que esto es transversal a la ideología de los gobiernos. Creo que lo interesante es que, curiosamente, en el largo plazo, uno de los efectos colaterales
interesantes y quizás positivos de este proceso es que estos partidos que están utilizando el Estado hoy en día para construir una ventaja frente a sus opositores y reduciendo el espacio de la competencia política, posiblemente van a desarrollar marcas muy fuertes en el futuro. Partidos como no sabemos qué va a ocurrir, pero partidos como el PSUV posiblemente van a tener un arraigo en la población venezolana muy fuerte como tenía Acción Democrática antes. Me parece que a veces somos un poco injustos con la oposición en algunos países, porque la concepción de un sistema de gobierno y oposición creo que es un proyecto del Estado y en parte se promueve desde el Estado. Lo que está ocurriendo en muchos estados hoy en día es que el proyecto del Estado es acabar con la oposición. Entonces, y esto no es nuevo, quiero enfatizar esto, muchos de los partidos que han colapsado, como Acción Democrática originalmente, o el Movimiento Nacionalista Revolucionario originalmente, el Partido Peronista en Argentina originalmente, fueron partidos que tenían un proyecto hegemónico propio y que eventualmente terminaron generando el sistema de partidos que conocimos en los años 90 por un accidente histórico. Pero esta historia de partidos que tienen un proyecto hegemónico y buscan consolidarse como representantes de la nación es una historia común en América Latina. A veces le pedimos a la oposición que sea unificada, que tenga un discurso coherente, pero en realidad la oposición es un montón de gente distinta con ideas diferentes, que en la medida en que no es reconocida por el Estado como un actor, como una serie de actores legítimos, se ve obligada a esta situación muy particular que es ser un actor marginal.